Bien, es algo muy sencillo, presten atención. Para la síntesis de hemoglobina se necesitan 5 pasos, ¿ya? 2 moléculas de succinil-CoA más 2 de glicina forman un grupo pirrólico, 4 grupos pirrólicos uniéndose a la protoporfirina 9 más la adición de hierro van a formar el grupo M, y el grupo M con polipéptidos forman cadenas de hemoglobina alfa y beta, y 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta forman la hemoglobina A. Hasta ahí súper fácil de entender, ¿ya? Conocen ustedes ya que el eritrocito, glóbulo rojo, en promedio vive ¿cuánto? 90 a 120 días, no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, y a través de la fermentación láctica se obtiene la energía. En situaciones de hipoxia se va a desarrollar todo el proceso que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La estimulación de eritropoyetina, eritropoiesis, precursores, para que finalmente, frente a un desencadenante de hipoxia, se vaya a formar en primer lugar, ¿qué cosa? Reticulocito, que después aproximadamente de un día en adelante pueda convertirse en un glóbulo rojo, y todo el proceso de la eritropoiesis dura en total entre 5 a 7 días, ¿cierto? La hemoglobina es importante, ¿no es cierto?, porque posee hierro, es el que le da la coloración a los glóbulos rojos, y cuando se une al oxígeno se llama oxihemoglobina, al dióxido de carbono desoxihemoglobina, y el monóxido de carbono carboxihemoglobina. ¿Cuál es la importancia de esto que acabo de mencionar? Es de que cuando pasan entre 90 a 120 días en el sistema fagocítico mononuclear, donde están los macrófagos en el vaso, va a ocurrir esta funcionalidad que es la hemocateresis. Cada que pasa el glóbulo rojo por el vaso es como si fuese una red de un arco, va a ir perdiendo su forma, y por eso cuando se va perdiendo su forma llega un momento entre los 90 y 120 días que se va a destruir, ¿cierto? A través del proceso de hemocateresis. Entonces, sabiendo ese concepto así tan básico, la duración de los glóbulos rojos, sabiendo que dentro del glóbulo rojo el principal pigmento es la hemoglobina, ¿ya? Entonces podemos decir que hemólisis es cuando este proceso ocurre en el glóbulo rojo que no es viejo. ¿Cuánto vive normalmente? 90 a 120 días. Entonces entre 90 y 120 días significa que ya es viejo. Cuando ocurre la muerte menos de ese tiempo, entonces estamos hablando de hemólisis, cuando no le corresponde que sea muerto ese glóbulo rojo. Y cada que pasa por los sinusoides esplénicos y el macrófago, lo destruye. Ustedes saben que normalmente cuando ocurre una situación en la que el número de Matías, del número de glóbulos rojos, ocasiona una hipoxia renal, y esto va a liberar la eritropoyetina. Frente a esa situación, a nivel renal, se libera hasta 8 veces la tasa de diferenciación de células previas a ser liberadas como precursores, y esto se va a diferenciar de las células que va a ser liberada hacia la circulación como reticulocitos. Entonces, cuando yo tengo una destrucción anticipada del glóbulo rojo antes de que estén envejecidos, menos de 90 días, vuelvo a decirlo, ¿ya? Entonces inmediatamente se va a liberar eritropoyetina, y lo que va a dar inicialmente, ¿no es cierto?, es reticulocitos. Es lo primero que se va a elevar. ¿Para qué se va a elevar? Para rápidamente convertirlo en glóbulo rojo. A este proceso se llama hemólisis compensada. Significa que aumenta rápidamente la producción de eritropoyetina, y rápidamente aumenta la concentración de reticulocitos y después de glóbulos rojos como tal. Por lo tanto, cuando hablo de una hemólisis compensada, significa que mi conteo todavía de glóbulos rojos es normal. Listo. Mi único diferenciador en ese momento vendrían a ser los reticulocitos. El único diferenciador. Cuidado, pregunta de examen. Entonces, a través de la hipoxia renal se tiene como materia prima
Y cuando se produce la destrucción de los glóbulos rojos de más de 20 días, pero se mantiene el número de matillas adecuada, se habla de hemólisis compensada. Vuelvo a repetir, todavía no disminuyeron el conteo de glóbulos rojos en el paciente. Lo único que va a estar aumentado, ¿qué va a ser? Su reticulocito. En un proceso hemolítico, entonces, la eritropoyetina que va a estar aumentada, va a aumentar la replicación del ADN. Entonces, en ese momento yo necesito, ante la destrucción, formación de nuevos glóbulos rojos para que intente compensar. Y en ese proceso de compensación necesito materia prima. Ácido fólico, vitamina B12 y hierro. Entonces, esta materia prima tiene que estar presente. Si no estuviera presente, entonces puede dar lugar a otro tipo de complicaciones resultado de la hemólisis. ¿Qué se podrían imaginar como complicación si yo no tengo ácido fólico o vitamina B12? Eso, entonces ya van comprendiendo. Entonces, miren, tengo materia prima. El glóbulo rojo vive más de 20 días. ¿Ya? En la médula ósea va a haber una hiperplasia para compensar y aumentar la salida de glóbulos rojos. Previamente a eso van a aumentar los reticulocitos. A eso se llama, ¿qué entonces? Hemólisis compensada. Pero miren, cuando usted comienza a destruir los glóbulos rojos con menos de 20 días o hay falta de materia prima, entonces aquí, ¿qué es lo que va a caer? El número de glóbulos rojos. Significa que se formaron glóbulos rojos y en menos de 20 días ya están siendo destruidos. Entonces va a intentar de cualquier forma aumentar la cantidad de reticulocitos, pero ya no va a alcanzar a normalizar mi conteo de glóbulos rojos totales. ¿Ya? Entonces en ese momento hablo de una hemólisis descompensada. Significa que todos los pacientes con anemia hemolítica que vemos y que vienen ya con hemoglobina menos de 13 o 12, sea hombre o mujer, ya es descompensada. ¿Listo? El marcador inicial, por lo tanto, de una anemia hemolítica, ¿cuál va a ser? Los reticulocitos, nuevamente. Hipoxia renal, eritropoyetina, médula ósea, eritropoyesis, lo primero que va a liberar, reticulocitos, y al otro día entonces comienzan a formarse, a liberarse los glóbulos rojos. Y aquí hay algo interesante que deben conocer también. ¿Cuánto de glóbulos rojos tenemos porcentualmente? Habíamos dicho en promedio 2.5% aproximadamente. ¿Eso equivale a cuántos reticulocitos? A 100.000. ¿A 100.000 de qué cantidad? De los 2 millones, de los 5 millones. De los 5 millones de glóbulos rojos, 100.000 es el 2.5% de reticulocitos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cierto? Del 2% que vendrían a ser los 100.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Mientras más hemólisis hay, entonces, ¿cuál es el principal marcador? Reticulocito. Entonces, va a aumentar tu cantidad de reticulocitos mientras más comience a descender el conteo de glóbulos rojos. Por lo tanto, la cantidad también de reticulocitos va a ir aumentando. 2.5 millones por el 4% son 100.000 acá, ¿no es cierto? Si comienza a bajar más, los reticulocitos comienzan a aumentar también más. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a partir de este porcentaje inicialmente habíamos dicho que podemos sacar el recuento corregido de reticulocitos. Primero, eso es lo más básico. Primero me informan los reticulocitos en una muestra de sangre total y a partir de ahí voy a sacar el recuento corregido de reticulocitos. Ya específicamente tomando como punto de referencia el hematocrito de referencia en nuestro estándar de nosotros 40%. ¿Ya? La fórmula reticulocitos por hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal 40%. Con eso voy a tener un aproximado porcentual de cuánto de porcentaje se está formando ya de reticulocitos. A partir de ese porcentaje de reticulocitos, yo puedo sacar el índice de producción reticulocitaria, que es la fórmula mucho más específica
para saber cuánto exactamente se está produciendo de reticulocitos. Y es esta de acá. El primer punto es sacar el recuento corregido de reticulocitos, que esto ya lo sabe. A nivel del mar 45%, nosotros que no estamos a nivel del mar 40%. Y luego de que sacan este porcentaje, aquí van a tener un valor porcentual. De acuerdo al valor del hematocrito se va a saber en cuántos días se va a convertir este reticulocito en glóbulo rojo. El factor de corrección es el tiempo que va a tardar en volverse glóbulo rojo. Con 40% de hematocrito, en un día se convierte en glóbulo rojo. Con 35% en un día y medio, con 25% en 2 días y con 15% de hematocrito en 2 días y medio. Estos valores ya están establecidos, no hay cómo los puedas cambiar, ¿ya? Entonces, del valor porcentual que te vaya a tocar acá del recuento corregido, lo vas a dividir de acuerdo al porcentaje de hematocrito que tenga tu paciente. Si viene con 35 de hematocrito, entonces lo vas a dividir tu porcentaje dividido entre 1.5. Si te viene con 15 de hematocrito, lo vas a dividir entonces entre 2.5. ¿Se entiende, no es cierto? Y con ese valor voy a poder más claramente saber en realidad si es A regenerativa o regenerativa. El otro término es hipoproliferativa o hiperproliferativa. En los procesos hemolíticos, ¿qué espero que sea? Regenerativa, ¿no es cierto? O hiperproliferativa. ¿Listo? Entonces, primero el reticulocito, luego el recuento corregido de reticulocito y a partir del recuento corregido de reticulocito, el índice de producción reticulocitaria. ¿Cuál es el factor de corrección? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es el factor de corrección? Es el tiempo que tarda un glóbulo, un reticulocito en convertirse en glóbulo rojo. Eso ya está establecido. Entonces, ¿qué otros marcadores tenemos de hemólisis? Mire, acá, consecuencias. Entonces, cuando se destruye el glóbulo rojo, directamente se va a liberar, en primer lugar, deshidrogenasa láctica. En segundo lugar, entonces, el glóbulo rojo se va a partir y se va a dividir y va a liberar el grupo N y va a liberar el grupo globina. El grupo M está compuesto por hierro y protoporfirina. De la protoporfirina, ¿no es cierto?, se va a convertir en una hiperbilirrubinemia indirecta. Y por otra parte, la globina es altamente tóxica dentro de la circulación y más todavía cuando pasa por el hígado. Entonces, cuando está pasando por el hígado aparece una proteína que se llama aptoglobina y se va a pegar a la globina. Y cuando se pega a la globina, por lo tanto, en circulación periférica va a haber poca cantidad de aptoglobina porque está pegado a la globina dentro del hígado. ¿Sí? Entonces, por eso es que se convierte en un marcador también la disminución de la aptoglobina para los procesos hemolíticos. Entonces, hasta aquí, en primer lugar, como sospecho de una hemólisis, reticulocitos aumentados. Independientemente de las clasificaciones que vayamos a ver de aquí en adelante, el primer punto, no hay hemólisis sin que haya aumento de los reticulocitos. Puede tener paciente ictericia, puede tener deshidrogenasa láctica aumentada, puede tener hiperbilirrubinemia indirecta. Pero si no tiene hiperreticulocitos o reticulocitosis, yo no puedo decir que es anemia hemolítica. Grábense como que es el requisito previo. Entonces, hiperbilirrubinemia indirecta y disminución de la aptoglobina. Entonces, ¿qué voy a tener? Un laboratorio con una anemia normocítica, normocrómica, aumento de deshidrogenasa láctica, hiperbilirrubinemia indirecta, disminución de la aptoglobina y reticulocitosis. ¿Ya? Entonces, este aumento de la deshidrogenasa y la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a hacer que pueda haber mayor predisposición de que se formen cálculos, por ejemplo, renales de bilirrubinatos de calcio, en relación a que lo más frecuente cuando no hay hemólisis suelen ser de colesterol y estos suelen ser radiolúcidos. Bien,
En relación a las clasificaciones, no se vayan a complicar tanto. Les traigo las clasificaciones más sencillas, ¿ya? En el examen, por ejemplo, muchos se equivocaron o las respuestas fueron a media. El proceso que se lleva a cabo dentro de la médula ósea, dentro de las anemias megaloblásticas, por los macrófagos dentro de la médula ósea, que controlan la salida de las células que ya están maduras para salir a circulación, ¿ya? Y cuando están defectuosas y grandes y ocurre la destrucción dentro de la médula, ¿listo? ¿Ya? No es lo mismo que hemólisis. Esa destrucción de las anemias megaloblásticas no es fuera de la médula ósea, es dentro de la médula ósea. Lo que colocaron afuera de la médula ósea fue por eso que les puse mal. Y lo mencionamos varias veces acá y se los mostré, ¿ya? En las anemias hemolíticas, entiéndanse eso, las anemias hemolíticas, la destrucción no es en la médula. La destrucción son extravasculares o intravasculares. Cuando dice extravascular, imagínenselo al vaso. Cuando hablamos intravasculares, ahí puede cambiar la figura porque puede ser por factores que están circulando en la sangre o por factores propios del glóbulo rojo. ¿Listo? Entonces, miren, a nivel laboratorial lo que van a identificar sí son las hemólisis que están ocurriendo a nivel intravascular. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando ocurre una destrucción anticipada de un glóbulo rojo? Se libera el grupo y el grupo ¿en qué es lo que tiene? Hierro y protoporfirina, ¿no? Pero el M vendría a ser en realidad, ¿qué cosa? La hemoglobina. Entonces se va a liberar hemoglobina libre en exceso, ¿ya? Pero habitualmente yo no puedo solicitarlo eso en el laboratorio. Pero ¿qué es lo que sí puedo observar? Por donde se va a eliminar. Entonces, como se va a ir por vía renal, ¿ya? Entonces esto cuando pasan por el túbulo van a ser transformados en hemosiderina y van a salir como cilindros de hemosiderina. A eso se va a llamar hemosiderinuria. Estamos hablando de las hemólisis que ocurren a nivel intravascular. Y como al tener tanta hemosiderina en los túbulos no deja que la hemoglobina que pasa por ahí sea reabsorbida, entonces cae directamente a la orina, entonces va a haber una hemoglobinuria. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar a nivel intravascular? Hemoglobinemia, hemosiderinuria, hemoglobinuria. Otro término también que hay acá es la metemalbuminuria, ¿ya? Esto vendría a ser casi parecido, pero en relación al hierro, el exceso de hierro que se va a eliminar a través de la vía renal, entonces va a llamarse metalbuminuria. Las complicaciones muy bien los han dicho hace un momento. Uno de ellos es la crisis megaloblástica por falta de materia prima para la replicación celular. Entonces, ahí está el ácido fólico. Un paciente que ya es diagnosticado de anemia hemolítica está destinado de ahí en adelante de tomar ácido fólico siempre. ¿Ya? En segundo lugar, están las crisis aplásicas. ¿Ya? Creo que está haciendo corte ahí, ¿no? Ahora sí. La crisis aplásica, más común en pacientes que tienen anemias hemolíticas crónicas causadas sobre todo por el parvovirus B19 o las crisis anémicas por secuestro esplénico. Cuando se hablan de los secuestros esplénicos están asociados a otro tipo de anemia que son las anemias las anemias falciformes, ¿ya? El exceso de secuestro esplénico de los glóbulos rojos se observa más en las anemias falciformes. Normalmente mi vaso, ¿hasta qué cantidad puede normalmente secuestrarme algún elemento forme? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el elemento forme que más se secuestra en el vaso? Plaquetas, ¿hasta qué porcentaje?
25 en promedio. Está muy bien, tu respuesta está muy bien. Cuando se invierte esto y más secuestra glóbulos rojos, ¿me entiende? Entonces ahí es la anemia de células falciformes, ¿ya? Bueno, las crisis anémicas, el requisito es que haya este virus que es el B19, afecta sobre todo a los precursores eritroides, y al afectar a los precursores eritroides, entonces va a haber lo contrario acá como complicación, reticulopenia, y esto va a hacer que disminuya también el conteo de los glóbulos rojos. Esto, lo del parovirus B19, es estacional, ¿ya? Y puede estar solo por un determinado periodo de tiempo, no es que va a vivir ese paciente eternamente con él. Es tan tremendo este parovirus B19 que hemos tenido varios casos tanto de pancreatitis por parovirus B19 como de miocarditis con muerte súbita por parvovirus B19, ¿ya? Bien, y esto, bueno, ya lo acabamos de ver, cuando se habla en el curso de una anemia megaloblástica, que haya una crisis megaloblástica, en el extendido de sangre periférica le van a manifestar los neutrófilos hipersegmentados. Entonces, en estos casos, para la crisis blástica o megaloblástica, ¿cuál es el tratamiento en sí? Ácido fólico. Lo que le hace falta es materia prima. La crisis de hemólisis aguda grave, también el llamado síndrome hiperhemolíticos. Hay mucha hemoglobina liberada por la mucha hemólisis y existen dos situaciones que pueden ocasionar eso. Uno, el déficit o mutación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o la ocasionada por la araña doméstica, el Oxoceles, que pueden ocasionar ¿qué cosa? Fiebre, lumbalgias, insuficiencia cardíaca e incluso óbitos, ¿ya? Es interesante esta parte de acá. Paciente que ustedes tengan con sospecha de una anemia hemolítica, está con ictericia, está con esplenomegalia, tiene anemia, reticulocitosis y aparece una lumbalgia intensa no relacionada con un proceso infeccioso. Puede ser que estén haciendo una anemia hemolítica grave, ¿ya? ¿Cómo yo puedo entonces poder diferenciar el mundo de las anemias hemolíticas? Es enorme saber cuál es en realidad el tipo de anemia hemolítica. Y la única forma es a través de la hematoscopía, para saber cuál es el tipo de alteración del glóbulo rojo que tiene ese paciente. Entonces hay la acantosis, que es alteración de la forma del glóbulo rojo, que puede ser de diferentes formas sin ninguna relevancia, pero esto sí, en forma de esquistocito, entonces en las anemias hemolíticas microangiopáticas, en tiro al blanco, en las talasemias, drepanocito en la anemia falciforme, esferocito en la esferocitosis hereditaria, depende del tipo de glóbulo rojo, ¿no es cierto?, para inclusive el tipo de tratamiento. La clínica de un síndrome hemolítico, hay una triada habitualmente, ¿no es cierto?, que es la sospecha de anemia hemolítica: anemia, ictericia, esplenomegalia. Además de eso, alteraciones óseas, puede haber insuficiencia o cálculos renales o úlceras en las piernas. Hay una clasificación muy general, que ya la deben conocer esta. Según su herencia pueden ser congénitas o adquiridas, o según su mecanismo de lesión intrínseca o extrínseca. O también algunos lo llaman intracorpusculares y extracorpusculares. Según el mecanismo de la lesión, habla del glóbulo rojo como tal. O es en su membrana o es dentro del glóbulo rojo algo que está haciendo que se vaya a destruir, ¿ya? Dentro o fuera del glóbulo rojo. O según el lugar de producción, dentro del vaso sanguíneo, fuera del vaso sanguíneo. ¿En algún lugar dice médula ósea acá? No, no. Las anemias hemolíticas congénitas intracorpusculares, entonces se clasifican por defecto en la membrana, defecto del metabolismo o defecto de la hemoglobina como tal. De la membrana entonces quitan las esferocitosis, liptocitosis. Del metabolismo, déficit de la piruvatocinasa o déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Todas estas, al margen de ser rarísimas, la que más podrían encontrar es la del déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Que ocurre algo interesante en relación al consumo de un alimento que son las habas. No se han escuchado.
las habas tienen un componente que se vuelve tóxico en ausencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y hace que más fácilmente pueda destruirse el glóbulo rojo. ¿Ya? Y por defecto de la hemoglobina, entonces acá están las hemoglobinopatías y las talasemias. El otro grupo son las extracorpusculares que pueden ser inmunes o no inmunes. Dentro de las inmunes está el hiperesplenismo, microangiopática, hemoglobinuria paroxística nocturna o efectos tóxicos directos sobre el eritrocito como el arsénico o la malaria. Entonces, si preguntan, ¿no es cierto? La malaria puede producir anemias hemolíticas de causa inmune, por mecanismo inmune. Las otras son las intravasculares, ya les mencioné, no están relacionados directamente con el glóbulo rojo, sino con alguna situación dentro del torrente circulatorio. Entre ellas, lo más común, reacciones transfusionales agudas o el déficit de la glucosa y fosfato también. Las extravasculares, reacciones transfusionales tardías o el hiperesplenismo, eso lo vamos a tocar en la siguiente clase. Hiperesplenismo significa hiperfuncionalidad del vaso. Todas las funciones del vaso son exageradamente aumentadas y entre ellas el que no falta es el aumento del tamaño del vaso, ya la esplenomegalia. Las hemólisis extravasculares ocurren cuando hay un incremento exagerado en la fagocitosis de los glóbulos rojos, en donde en el sistema fagocítico mononuclear del vaso. El ejemplo más característico se presenta en mujeres jóvenes en edad fértil que vienen con anemia normocítica normocrómica, reticulocitosis y que debo pensar en qué causa. Inmune, para que me haga sospechar en lupus. Una de las manifestaciones hematológicas de los pacientes con lupus son las hemólisis, anemias hemolíticas, ¿ya? Entonces, ¿dónde es que están formándose? ¿Dónde ocurre la destrucción? No ocurre dentro del glóbulo rojo, ocurre porque se forman los antígenos, ¿no es cierto? Los antígenos en el vaso. Y cada que pasa el glóbulo rojo, entonces agarra, tac, lo destruye y comienza a aumentar de tamaño. Comienzan a secuestrarse, a destruirse y se quedan como encarcelados dentro del vaso. Y de repente también, o puede ser la primera manifestación de un lupus, una púrpura trombocitopénica autoinmune asociado a anemia hemolítica más, como me tocó ver hace un par de años, desde hace un año y medio más o menos que no veo esos casos. De esa paciente que les acabo de mencionar, la señora tenía 40 años. ¿Por qué me quedó marcado? Porque fue uno de los primeros casos que vi de esa característica. 40 años la señora con lupus, con púrpura trombocitopénica, o sea, plaquetas, ella vivía con plaquetas de 6.000, 8.000, 10.000 y hemoglobina andaba caminando con 6, 7, 8 máximo. Y vivía ella con tema de constipación y dispepsia. Todos les decían que estaba embarazada por el aumento de volumen. Pero ese aumento de volumen era más en mi abdomen izquierdo. Y cuando vos la veías echada, parecía como si fuese un megacolon desde el hipocondrio izquierdo hasta el flanco y hasta la fosa ilíaca izquierda y es más hacia el hipogastrio. Cuando lo veías era todo esto aumentado de volumen, todito. Ecográfica y tomográficamente era el vaso que estaba aumentado de tamaño. O sea, te imaginas un golpecito y estallaba y se acababa su vida de esa mujer. Si así nomás como lo tenemos el vaso, es muy vulnerable a los traumatismos y traumas esplénicos. Esa mujer vivía así todo el tiempo. Doctor, tengo que cubrirme todo el tiempo con mano, a veces ando con cabecera. Se ponía acá, andaba con su cabecera para evitar golpes de cualquier lado. La señora decidió someterse a una esplenectomía.
La preparamos hematológicamente con grandes cantidades de reserva de plaquetas, de plasma fresco congelado, glóbulos rojos, ¿me entiendes? Entró a quirófano, le sacaron el vaso, le tomaron un laboratorio, inmediatamente sale de quirófano y sus plaquetas se elevaron a más de 200.000 y su glóbulo rojo comenzó a estar alrededor de 9, 10, siendo postquirúrgica. Cuando lo pesan, el vaso pesaba 5 kilos y medía 45 centímetros. ¿Cuánto mide normalmente el vaso? 13, tope, 11 a 13. ¿Cuánto pesa el vaso? 5 kilos pesó este. ¿Se imaginan el peso de esa mujer? Entonces era tremendo, parecía un sigmoide, todo eso enorme. ¿Ya? Entonces, los pacientes que tienen PTI o que tienen anemia hemolítica, entonces tanto se destruye, lo agranda, hacen hiperesplenismo y se acumula todo ahí. ¿Ya? Entonces, en la historia clínica debo buscar historia familiar de anemias, ictericia, ingesta de fármacos o alimentos como las habas, infecciones previas o razas del individuo. Por ejemplo, en la raza negra hay más déficit de la glucosa 6, fosfato deshidrogenasa, o en las anemias falciformes. ¿Qué me puede decir en el varón una forma de manifestarse en las anemias falciformes o drepanocíticas? Una de las primeras manifestaciones en el varón. Y que es algo muy incómodo, pero a la vez algo que, que ocurre. Y que han llegado a emergencia y que pareciera que fuera excelente al inicio, pero después es muy doloroso eso. Priapismo. Resulta, le voy a comentar así una anécdota de más de interesante. Cuando estaba en la residencia, llega un señor a las 6 de la mañana, un sábado a las 6 de la mañana. Ese señor era el papá de una colega de anestesiología. El señor se había ido 2 noches antes, se había perdido de la casa. El señor no sabía que tenía un problema hematológico, pero sí tenía un amante. Y con esa amante agarró y se tomó un T36, tadalofilo. Se tomó un tadalofilo. Estuvo el día jueves toda la noche con su amante. El día viernes, en el día estuvo con su amante todo el día y llegó el viernes en la noche a su casa. Cuando llega el viernes en la noche, la esposa agarra y ¿qué te ha pasado? ¿Y que por qué estás así andando? Y el tipo era andando con su priapismo. Agarra y a la esposa más la somete por varias horas. Y la esposa le dice, ¿por qué sigue parado? Y el señor comienza a sentir dolor, porque seguía más y más aumentando de tamaño eso, por la exagerada congestión que había en esa zona. La hija no le quedó otra que en la madrugada, a 6 de la mañana, traerlo a la emergencia, por el dolor intenso que estaba ocasionando. Tuvieron que hacerle un drenaje de la dorsal directamente y sacar de ahí sangre. Tuvieron que sedarlo y potenzarlo para que pueda caer eso. Fue un sufrimiento para el Señor. Entonces, una de las formas de manifestarse la anemia de células falciformes o drepanocíticas es el priapismo. Bien, ya hemos terminado, chicos. Bien, algunas preguntas, a ver, súper fácil. El diagnóstico inicial de la anemia hemolítica debería estar basado en todo lo siguiente, excepto, a ver, lean las opciones, ¿cuál es la respuesta? Excepto.
Claro, acá dice qué cosa. Inicial, no voy a hacer electroforesis de hemoglobina. Siempre lean bien la pregunta. Iniciales. El más simple y útil indicador de anemia hemolítica es recuento reticulocitos. Paciente de 8 años con anemia, reticulocitosis, deshidrogenasa láctica aumentada, hiperplasia eritroide en la médula ósea. ¿Qué puede ser? Así son las preguntas, ¿por qué no responden? ¿Ah? ¿Cuál es el test que indica hemólisis intravascular? Presencia de hemoglobina en orina. ¿No es cierto? Eso. Listo. ¿Qué dice? Escuchemos esto, por favor, un segundo. Prestémosle atención a lo más importante. Proverbios 19:17 dice: al que se compadece del pobre, presta al Señor y Él le dará su recompensa. Cuando habla acá al que se compadece del pobre, no está hablando de una situación de economía, está hablando de una situación de riqueza espiritual y de conocedor de la palabra. Si yo sé la palabra y veo que alguien no conoce al Señor, ¿listo? Yo debo llevarle la palabra a esa persona. Por eso a ustedes le transmito eso igual, para que se nutran. ¿Y ustedes qué van a tener? Recompensa. Entonces ya saben qué hacer. ¿Listo? Bueno, Dios los bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Y antes que se vayan, sus notas. Voy a ir llamando. Me van a poner 5 sillas acá. Voy a ir llamando.